Grupo Financiero Interacciones presenta Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Mundo Ejecutivo. Hoy vamos a hablar sobre un sector estratégico para el país, el de transporte y logística. Bienvenidos a este su programa de Mundo Ejecutivo de las 1000 empresas más importantes de nuestro país. Gracias por acompañarnos, un panel de primera. Como ven todos, pues son directores generales de empresas de una enorme relevancia para lo que es la logística y el transporte en nuestro país. Y como una breve introducción, comentábamos antes de subir acá, todos hemos escuchado el decir que, bueno, la red ferroviaria que tiene el país es la misma que hizo Porfirio Díaz, no ha evolucionado. Me acuerdo en la maestría, en la primera clase de logística que tuve, el profesor puso una imagen en la pantalla y se veía pues un enmarañado impresionante de líneas, y abajo se veía una segunda imagen con tan solo unas cuantas líneas ahí que apenas si cruzaban, ¿no? Y nos decía, ¿qué es eso? Y después de reflexionar un poco nos decía, bueno, pues lo que están viendo es la red carretera de los Estados Unidos y abajo la red carretera de México. Y a final de cuentas yo creo que eso es muy representativo. La red carretera de México ha evolucionado, ha ido alcanzando, ha ido creciendo y demás, pero creo que el punto de partida que podemos decir es que la logística y el transporte son la clave para el desarrollo de un país. Antonio, ¿tú cómo ves? Tú como director general de DHL, tú ayudas muchísimo al país, a las empresas, a llegar a nuevos mercados, a abrir fronteras. Sí, la logística hace que se conecte el mundo, esa es la realidad. Pero lo que me gustaría platicarles es que como hoy conocemos la logística, se va a transformar enormemente. Lo llamamos, nos encanta llamarle DHL Logística 4.0 y es el futuro. Ahorita platicabas de los ferrocarriles, ¿no? Decías, bueno, es que el ferrocarril es la forma como conocemos hoy a conectarnos. Pero hoy ya en Europa ya se está haciendo el Hyperloop para tratar de conectar dos ciudades a alta velocidad. Entonces, hay que pensar que México está en un modo de alcanzar, de tratar de recuperarse en carreteras, en ferrocarriles, en puertos. Pero ya hay que ir pensando qué va a pasar en el 2050, porque en el 2050 la logística va a avanzar dramáticamente. Todo lo que nos está pasando ahorita con el Internet de las cosas, con los drones, con los robots, todo eso está transformando la logística y si no logramos entender que eso va a llegar a México, vamos a estar en graves aprietos. Entonces, México tiene que vivir en dos modos, tu realidad del día a día, en el cual todos los que estamos aquí hacemos grandes negocios y hacemos que México avance, pero también hay que ir planeando que si México quiere competir en las grandes ligas mundiales, su logística va a tener que cambiar radicalmente. Completamente. Y son empresas como GATX, Rosalind, que están constantemente evolucionando. A pesar de que ustedes tienen, digamos que están solidificados en lo que es un movimiento tradicional, que es la parte de vagones, ferroviaria, también la parte marítima, pero ustedes mismos están empujando constantemente la innovación y tratando de mejorar la manera en que todos los mercados se comunican. Totalmente. Y nada más yo quería dar una aclaración porque estábamos platicando. Sé que todo siempre dicen que el sistema ferroviario es de Porfirio Díaz, pero sí quiero aclarar, si no fuera por el sistema ferroviario mexicano, no tuviéramos aquí ni el sector automotriz, ni aeroespacial, ni todo lo que está pasando en energía y obviamente las cervecerías también. Entonces, pues obviamente a raíz de eso, por eso GATX está aquí, somos muy entusiasmados con el mercado de México y el crecimiento y yo creo que hay muchas oportunidades aquí para todos. Digo, no somos los más tecnológicos, obviamente, DHL nos gana el sector ferroviario, pero sí juega un papel muy importante en el desarrollo del país.
Completamente, y por ejemplo lo que tú mencionabas, pues todo lo que se mueve entre México y Estados Unidos en toda la industria automotriz principalmente se da a través de la red ferroviaria. Obviamente todo lo que es materiales pesados, etcétera, pues tiene que todavía estar arraigado en una infraestructura muy sólida tradicional, ¿no? Sí, es correcto. Y yo creo que Alex puede decir, opinar sobre eso. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Mundo Ejecutivo por invitarnos a este panel, a esta gran importante cumbre. La verdad es que yo sí coincido mucho con Toño, con Roseli, tiene razón. Hoy por hoy el desarrollo que tenemos en nuestro país corresponde precisamente también a nuestro índice de competitividad logística. En ese índice de competitividad logística estamos un poco como en el fútbol. En la mañana se comentó que el fútbol y que el próximo mundial. Pues sí, en México estamos como un país en desarrollo. Tenemos digamos, índices de competitividad logísticas de media tabla. No nos podemos comparar con los países como tú lo viste en tu clase de logística, como Estados Unidos, que tienen una gran red ferroviaria y carretera, Alemania, Singapur, otros países que son los más desarrollados del mundo, y sin embargo, sí hemos estado mejorando. Hemos mejorado a pesar de que no tenemos nuevas vías ferroviarias, a pesar de que hemos invertido muchísimo dinero en los últimos sexenios en nuevas carreteras, hemos mejorado en ese rubro y sin embargo, como dice Toño, no hemos tampoco podido posicionarnos como los líderes. Somos líderes tal vez en Latinoamérica, hay muy pocos países, Panamá, que tiene un índice de competitividad logística un poco más alto que México, pero México está por encima de Brasil y de algunos otros países en Latinoamérica. Además de eso, México pues tiene 46 tratados de libre comercio y aquí estamos todos oyendo hablar de lo aeroespacial, de la automotriz, de cómo hemos ido mejorando en exportaciones. Somos un país que ahora exporta manufacturas de alta calidad cuando antes exportaba materias primas. Creo que son como que tres grandes esferas en las que se mueve la logística y el transporte, ¿no? Una es todo el movimiento industrial, ¿no? Pesado y demás, y agro y etcétera. Otro es el movimiento de pasajeros, por supuesto, y finalmente está todo el movimiento de lo que son bienes de consumo y ya cliente final. Es la parte de ambiente. La parte ambiental va a ser un tema increíblemente fuerte en la logística. México firmó el Tratado de París. Para poder llegar al Tratado de París tenemos que cambiar radicalmente la parte de contaminación. Y esa parte no la vamos a poder cambiar si no llegamos a la parte eléctrica, ¿no? Y obviamente eso, para que México pueda llegar a la parte eléctrica, le falta mucho. Pero si ya tienes a ciudades como Londres que van a transformarse a la parte eléctrica, va a forzar, es un efecto dominó donde todos se van a empezar a cambiarse. Yo les digo que esto es como cuando tenías el caballo y el coche viejo, el coche de combustión. Por un periodo hubo caballos y coche de combustión. Aquí en el mundo va a pasar igual. Vas a tener coche de combustión, vas a tener coches eléctricos y vas a tener coches autónomos. Pero ya está pasando. Y entonces, por ejemplo, DHL, estamos presionando a todas las grandes automotrices para traer ya vehículos eléctricos a México. El año que entra vamos a comprar la friolera, estamos en negociaciones de $50 millones en vehículos para México. Y entonces quien quiera llevarse esos $50 millones tiene que darnos los mejores vehículos para poder cumplir con el Tratado de París. Y esa es la parte que me encanta de México, es que México hoy ya es un gran país en el mundo y debemos sentirnos sumamente orgullosos. Hoy para DHL, México, somos la 9ª en ventas y la 4ª en ganancias a nivel mundial. Ya no es que vamos a hacer, ya somos. Y viene mucho más porque además con el e-commerce, y también para que lo sepan, muy probablemente si compraron con alguna de e-commerce, algún robot en Estados Unidos ya les hizo el paquete y le puso su paquetito y su libro. Ya eso también ya está pasando. Sí, vemos ya los centros de distribución automatizados con robotes. Y, por ejemplo, en centros de distribución ya estamos usando los exoesqueletos. Entonces ya no estás haciendo que la carga, como nos conocemos a los mexicanos que cargan hacia lo bestia, ya no, ya es con un exoesqueleto que te permite cargar. Todo eso está pasando y tenemos que hacer que vaya poco a poco. ¿Cómo vamos a lograr? Es que México, en el plan que México tiene de ser un centro logístico 2050, realmente se cumpla. ¿Cuál es el punto más clave para eso? Tenemos que hacer que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México realmente sea un centro logístico. Si logramos hacer eso, más toda la parte de infraestructura básica que falta, vamos a poder competir para el 2050.
Excelente. Y justamente esos centros logísticos donde entonces haya conexión entre aéreo, terrestre, marítimo. Rosalind, ¿tú cómo lo ves? ¿La evolución en México se está dando, se está impulsando correctamente para tener esa interconectividad de las diferentes vías? Sí, no, por supuesto que sí. Yo creo que sobre en sectores como lo de DHL y los áreas de productos terminados, todavía una área de oportunidad en el ferrocarril son los terminales de transvase. Ahorita lo estamos viendo en versiones y proyectos importantes en el sector energético, sobre todo. Digo, han desarrollado, pero todavía falta. Yo creo que es muy fácil haber infraestructura en Canadá y Estados Unidos comparar, pero sí tenemos que reconocer que ya todavía falta mucho infraestructura en términos de transvase servido por ferrocarril. Tenemos puertos que ni siquiera llega el ferrocarril. Entonces, sí hay mucho que hacer, pero sí lo veo moviendo rápido. Lo veo. Ahorita hay, creo que me estaban comentando como 8 proyectos para almacenar 6.5 millones de barriles de gasolinas y diésel, y pues ahí vamos, ¿no? Entonces yo creo que esperamos que el tren va a poder participar un poquitito más. A todo dar. Oye, Alex, un punto también bien importante es la escala. Y a final de cuentas lo que vemos es que hay compañías dedicadas exclusivamente al transporte, GATX, DHL y otros grandes en el mundo, pero luego también estamos viendo retailers y otro tipo de industrias que están empezando a desarrollar sus propias vías, apalancarlas y después inclusive comercializarlas. Es el caso de Solística. Ustedes ya hoy mueven más del 70% de lo que ustedes mueven es para terceros. Sí, la verdad es que, como dijeron, yo creo que la logística es tan amplia que podemos tocar desde los puntos de cómo se va a revolucionar la entrega de última milla, en cosas tan padres como los drones y cómo se va a automatizar los almacenes y todo esto que está sucediendo en el retail y en la entrega de última milla, pero también en el otro extremo. Como dijeron ahorita en el panel de energía, pues el combustible, el petróleo, todas estas energías no se van a mover con drones ni con nada, se van a mover en ductos o en ferrocarril con unidades de trasvase para poderlas llevar finalmente a las gasolineras donde vamos a cargar. Y luego se van a convertir esas gasolineras en electrolineras, porque también vamos a tener que vender energía eléctrica, porque como bien dijo Toño también, la electrificación del movimiento se viene rápidamente. Y va a haber un tiempo muy grande en el que se va a convivir mucho. Entonces, la logística es lo que abarca todo eso, desde los movimientos de grandes minerales y combustibles hasta la medicina que le tengo que entregar urgentemente a alguien con un dron. Y en medio hay todo lo demás. Y en todo lo demás, obviamente, nosotros como una empresa que inició y empezó dando servicios a su propio grupo, hoy estamos ya trabajando en tanto última milla, almacenaje, transporte carretero, transporte multimodal, utilizando todas las ventajas que tiene nuestro país y también otros 7 países de Latinoamérica donde ya estamos ofreciendo servicios logísticos. La realidad es que cuando tú observas la logística como industria en Latinoamérica y en México y en general en el mundo, pues va a seguir creciendo. Hoy todavía hay grandes oportunidades, hay campos que apenas están empezando a ver como los que tú mencionas y también hay competidores nuevos. Hay gente que desde el punto de vista de retail, así como FEMSA inició su esfuerzo hace 10 años, nosotros empezamos a ir al mercado externo con mucha mayor rapidez. Hay compañías que se dedican a comercializar, que ya también están compitiendo activamente como posibles ofertantes de logística hacia el mercado.